Hermanas, hermanos, me da muchísimo gusto de que estemos en este programa Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística. Y precisamente lo decíamos en el programa pasado de cómo la Virgen de Guadalupe es la primera iglesia, forma iglesia, hace iglesia, es la madre de la iglesia. Cuando analizamos aquí en México los archivos de los obispos que habían participado en el Concilio Vaticano II, que desde la Santa Sede me pidieron que interviniera buscando a los que pudieran estar sus archivos todavía adecuados y que se pudieran consultar los obispos que habían participado en el Concilio Vaticano II. Así lo hicimos. Y nos metimos fuertemente a ese tema de los obispos mexicanos, toda su preparación, lo que discutieron, lo que hicieron, cómo se representaron allá en el Concilio Vaticano II. Y ellos decían muy fuertemente, varios de los obispos mexicanos, de que la Virgen María, era discípula de la iglesia, pero no madre de la iglesia. Y venía toda una discusión entre los otros obispos que participaron en el Concilio Vaticano II. Y se dio esta discusión tan fuerte, ayudó, claro que sí, porque todo este tipo de discusiones en el concilio fue maravilloso porque se profundiza un tema tan importante. ¿María es o no es madre de la iglesia? ¿Solamente es discípula de la iglesia? Esa era la cuestión. Quien resolvió todo fue San Pablo VI. Ella es, lo dice así el Papa, ella es madre de la iglesia. Es madre de Dios, es madre de la iglesia. Y con ello se sustentaba algo tan importante porque efectivamente, pónganse a pensar por el amor de Dios, Dios podría haber sido capaz, claro que sí, para Dios no hay ningún imposible, encarnarse de otra manera. Simplemente estar con nosotros, punto y basta, así, sin más. Podría haber estado con nosotros de cualquier otra forma. Para Dios no hay imposibles, pero en su sabiduría, en toda esta historia de salvación, en la participación de los profetas, en todo lo que habla la palabra de Dios, se habla de que una doncella, una virgen, concebirá y dará a luz al Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Así que Dios, en su infinita sabiduría, ha querido esta historia de salvación de esta manera, a través de una virgen, una doncella, para identificar al Emmanuel. Imposible que una virgen sea al mismo tiempo madre, y así es, pero como te digo, para identificar al Emmanuel, al Mesías, al Hijo de Dios, y así quiso Dios que sucediera. Y faltaba ese sí de María, esa libertad de María, la cual, como te dije en el programa pasado, dice con tanta fuerza: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se hace el milagro. Todo esto para comprender que ella es madre de la iglesia, como es madre de Dios. Y esto gracias a tanto que se ha manifestado, que se ha estudiado, que se ha investigado, que se ha profundizado en el aspecto teológico, la eclesiología, la Sagrada Escritura, los profetas, tantas cosas, y se llega a este punto gracias al Papa San Pablo VI. La Virgen de Guadalupe es la mejor representación precisamente de esto, de este gran milagro. Ella es iglesia, es la madre de la iglesia, forma iglesia, en cuya cabeza es Jesucristo nuestro Señor, lo sabemos perfectamente, pero ella es madre de Dios, madre de la iglesia. Y si te fijas en la Virgen de Guadalupe, siempre todo está centrado en Jesucristo nuestro Señor. Quiere su santuario para Jesucristo nuestro Señor. Su identidad es Jesucristo nuestro Señor. Su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Su mensaje es Jesucristo nuestro Señor. Su deseo, lo que más quiere, el centro es Jesucristo nuestro Señor. Ella se yergue precisamente como mujer eucarística, teniendo a Jesús en su inmaculado vientre. Por lo tanto, un punto importante que debo de tocar en este momento es que ella, mujer eucarística, es la primera custodia. La primera custodia donde está Jesús manifestado a través de esta mujer,
a través de esta doncella, a través de esta madre. Por eso Juan Pablo II, otro gran santo, San Juan Pablo II, nos dice claramente en Santa María de Guadalupe, es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Ella se hace cultura, se mete a la cultura, habla náhuatl con aspectos indígenas, formas indígenas, maneras de decir las cosas totalmente indígenas, pero al mismo tiempo quiero que sepas que es una inculturación para todos los pueblos, no solamente para los indígenas. Así que ella se manifiesta a través de su imagen como Inmaculada Concepción, como mujer del Apocalipsis 12, como mujer del Apocalipsis 21. Ella se yergue precisamente con su imagen con cosas que los europeos en aquel entonces y actualmente la captan perfectamente. Es una Inmaculada Concepción. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Es exactamente como se describe en Apocalipsis 12 y de ahí se ha tomado la figura de la Inmaculada Concepción. Pero hay un cambio en esa perfecta inculturación. No ofende a nadie, al contrario, se mete en la cultura más allá de tradiciones, de idiomas, de formas culturales que se tienen. Ella pone a Jesús en el centro del ser humano. ¿Y qué es esta diferencia? Mientras que en Europa, una Inmaculada Concepción se tomaba la figura de Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, ella está aplastando una serpiente y con ello se está diciendo, ella está aplastando a Satanás, está aplastando el mal, está aplastando el pecado. ¿Por qué? Porque en Europa la serpiente significaba el mal, Satanás. Y ella aplasta a Satanás y por eso la dibujan de esa manera, tomando en cuenta, como te digo, la figura como nos lo manifiesta Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz y aplastando al mal. Si te fijas en la Virgen de Guadalupe, no está aplastando una serpiente. ¿Por qué? Porque para los indígenas la serpiente es algo bueno, es el líquido precioso, es algo divino, es algo sagrado. La serpiente significa el agua, significa la sangre, significa fecundidad, significa lo más sagrado donde se alimenta el cosmos entero. Para los indígenas la serpiente es algo bueno, no es algo malo. Así que la Virgen Santísima de Guadalupe no está pisando una serpiente. Ella viene en medio de la luna, que para los indígenas significaba en el ombligo de la luna. Y aquí voy a tocar un punto muy importante con respecto a ella como mujer eucarística. Ella está pisando en medio de la luna. México significa en medio de la luna, en el ombligo de la luna. Y si te recuerdo que esa palabra ombligo obviamente nos transmite la cuestión de la vida, el contacto con la vida, porque por el ombligo se manifiesta la vida misma, la madre con el niño. En medio de la luna, en el ombligo de la luna es el contacto con la vida. Y si ella le está diciendo, en referencia a su identidad, a Juan Diego, le dice, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, ella está recibiendo la vida de parte de Dios porque ella es una criatura, lo sabemos. Sin embargo, Dios quiso que esta criatura sea su madre, lo estoy diciendo. Por lo tanto, Dios ha querido depender de su criatura, de esta doncella, cuyo vientre es inmaculado, preparado, obviamente, pero es el Señor, es Dios quien ha querido que su madre sea esta doncella de Nazaret y este contacto con la vida del cordón umbilical. Fíjate a dónde llegamos, y todo esto es voluntad de Dios. Un Dios creador de todas las cosas, que no tiene ningún problema de cualquier cosa porque todo lo puede, todopoderoso, ha querido depender de una doncella, de su sangre, de su calor, de su protección, de su alimento, a través de un cordón umbilical que los une tan íntimamente. Es un misterio la encarnación.
Y por ello ella se vuelve, por eso decíamos, ella misma se vuelve la custodia de Jesús, la custodia inmaculada de Jesús. Y como lo dice el autor, ella es el primer santuario, ella es la primera iglesia, madre de la iglesia. Es tan grande esto, es tan espectacular. Y volviendo a la luna es algo bueno, y ella está en medio de la luna, en el ombligo de la luna, pero al mismo tiempo la luna es negra. El negro para los indígenas significa la muerte. El negro en la luna significa eclipse. Para los indígenas es el mal, el eclipse. La luna que se esté devorando al sol es lo más terrible que pudiera acontecer para el indígena. Así que no está pisando una serpiente, pero está aplastando el eclipse, lo negro, la muerte. ¿Te das cuenta? Así que hace una perfecta inculturación. Como te digo, siempre la Virgen de Guadalupe está centrada en Jesucristo nuestro Señor, en su identidad, en su mensaje, en querer esta casita sagrada para ofrecer su amor persona, que es Jesús, en su mismo nombre, María de Guadalupe, en su imagen, porque el centro de esa imagen es Jesús, en su inmaculado vientre, en su misión eclesial es Jesús, en la perfecta inculturación es Jesús, en su ser madre de Jesús y madre nuestra, en su peregrinar de la mano de todo ser humano con todo ser humano, y el de presidir el Pentecostés. Fíjate nada más, siempre Jesús es el centro de Santa María de Guadalupe. Cuando a mí me dicen de repente alguna persona, no sé a quién rezarle, ¿quién será más efectivo? ¿Jesús o María? No sé a quién rezarle, ¿cuál será más efectivo? Si tú te fijas en María de Guadalupe, estás fijándote en Jesús. Te lo digo como la Sagrada Escritura, cuando María va a visitar a su prima Isabel. Te recuerdo que Isabel en ese momento estaba esperando a Juan el Bautista en su vientre, que ella era estéril, y para Dios no hay nada imposible. Así que en su vientre, en el vientre de Isabel, venía Juan el Bautista. Y te recuerdo cómo cuando saluda a María, cuando llega María precisamente con Jesús en su inmaculado vientre y va a ayudar a Isabel, lo primero que dice Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo. Así podremos decirlo entonces hacia María. Apenas llega tu saludo, apenas llega tu tristeza, tu dolor, tu llanto, tu sufrimiento, apenas llega lo más profundo de tu ser a los oídos de María, el niño reacciona, el niño salta, el niño es quien tocas el corazón de este niño a través de María, a través de María. ¿Y quién tiene ese contacto más fuerte, más íntimo desde ese cordón umbilical? María. Así que no te equivoques, ni te asustes, ni hagas competencias tontas como se hacen aquí en este mundo. En Dios, tú sabes perfectamente que está el amor verdadero. Él es la fuente del amor. Y este amor se transmite a través de su madre, que Él ha querido para que Él viniera a estar con nosotros, el Emmanuel. Por eso es tan importante. Y viéndolo desde el aspecto guadalupano, desde el acontecimiento guadalupano, ella hace toda una nueva creación, un nuevo génesis con Juan Diego. Juan Diego en ese momento vivía en Tulpetlac. Se ha discutido mucho que si venía de Cuautitlán, que si venía de Tulpetlac. Cuando nosotros hicimos toda la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, nos metimos a todos los documentos y efectivamente hay algunos documentos que hablan que vivía en Cuautitlán, algunos documentos de 1666, que vivía en Cuautitlán. Los indígenas de Cuautitlán narran que Juan Bernardino, el tío de Juan Diego,
tuvo la salud en Cuautitlán. Algunos de estos indígenas que te digo, de 1666. Lógicamente, tratamos de averiguarlo bien, por qué esta equivocación, o si es o efectivamente cierto o no, porque también hay documentos en Tulpetlac. Y viendo también otro tipo de cosas que intervienen en esto, como son las distancias, obviamente, y también cuando se fueron construyendo encima de esos vestigios, tanto de Cuautitlán como de Tulpetlac, nos dimos cuenta que no había ningún tipo de equivocación anteriormente, porque eran construcciones que claramente decían: construimos esta capilla en Cuautitlán porque aquí nació Juan Diego. Bien. Y otros documentos que existen donde dice: construimos esta capilla en Tulpetlac, donde la Virgen de Guadalupe sanó a Juan Bernardino. Bien. Así que, como te digo, investigando, viendo los documentos en diferentes archivos, bibliotecas, fue una cosa tremendamente ardua de trabajo. Llegamos a la conclusión tal cual. Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán con María Lucía, quien era de Tulpetlac. Así que, sin vender la casa de Cuautitlán, es la casa paterna. Los indígenas no venden la casa paterna, porque en la casa paterna nacieron, se casaron. Algunos de ellos, al morir, ahí fueron enterrados en la casa paterna. Así que los indígenas no venden la casa paterna. Juan Diego mantiene Cuautitlán, pero se pasa a vivir a Tulpetlac. Eso, vamos aclarando. Así que Juan Diego, en el momento de las apariciones de Santa María de Guadalupe, se encuentra en Tulpetlac. Por eso tiene que recorrer hacia Tlatelolco y pasar por un lado del Tepeyac, porque tiene que tomar la calzada dique, que actualmente se llama de los Misterios, que llega al norte del centro del islote que era una calzada dique, porque todo estaba el lago Salado de Texcoco. Así que Juan Diego toma Misterios para llegar a Tlatelolco. Si Juan Diego hubiera vivido en Cuautitlán en aquel entonces, no tendría por qué hacer todo un recorrido hasta acá, hasta el Tepeyac. ¿Por qué? Porque él no venía al Tepeyac. Es que ahí se nos olvida. No venía al Tepeyac. Juan Diego iba a Tlatelolco, al catecismo. Así que él de Cuautitlán tiene que tomar otra calzada que se llama Tenayuca para llegar a Tlatelolco, sin necesidad de andar subiendo cerros. Toda la Sierra de Guadalupe, que actualmente se llama así. Así que todas estas cosas que les digo muy sintéticamente intervienen para conocer que Juan Diego, en el momento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, está con su tío Juan Bernardino. Su esposa ya había muerto en 1529, se queda solo con el tío anciano en Tulpetlac. Él venía a Tlatelolco y por fuerza tenía que pasar a un lado, a un costado del Tepeyac, un cerro árido, pedregoso, salitroso, sin vida. Y es ahí cuando comienza Juan Diego a escuchar cantos. Ve por favor la inculturación que estamos hablando de Santa María de Guadalupe. Escucha Juan Diego cantos como de los más hermosos pájaros, aves del cielo. Para el indígena le está hablando la divinidad, el ser supremo, con esos cantos de hermosos pájaros. Te voy a decir que se comparan como los más preciosos, pero no está diciendo tal cual afirmativamente es tal y tal y tal pájaro el que está cantando. No, como los más hermosos pájaros, porque no hay forma de describir cómo vienen estos cantos. Además, toma en cuenta que para el indígena flor y canto significa la verdad divina. Así que comienza un momento tan importante, tan fuerte, en una situación tan difícil en aquel entonces, pero que Juan Diego está a punto de entrar a la atmósfera divina. Pues de allá arriba, estos cantos preciosos, no es solamente ese signo, sino que todo el cerro comienza a transformarse en un verdadero paraíso a los ojos indígenas.
jades, esmeraldas, plumas de quetzal. Esto te lo subrayo porque esto no lo pudo haber siquiera entendido un español de aquella época como algo valioso, las plumas de quetzal. Para el español, plumas de quetzal no significan nada, no es nada valioso. Para el indígena, así es lo más valioso, las plumas de quetzal. Te recuerdo que de eso estaba el penacho de Moctezuma, del emperador, hecho de plumas de quetzal. Eso es muy indígena. Lo verde, turquesa, jades, todos estos colores verdes que significan la vida. El oro también es importante para los indígenas, pero es menos. Las plumas de quetzal es lo máximo. Así que transformado el cerro maravilloso en un verdadero paraíso, y con razón dice Juan Diego, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? ¿Te das cuenta de lo que dijo Juan Diego? ¿Te das cuenta de lo que dijo Juan Diego? No se le ocurrió mencionar a los franciscanos. Te estoy diciendo que él iba a Tlatelolco al catecismo con los franciscanos. Ya tenía varios años después del bautismo, 1524, estamos en 1531, y ya tenía varios años en el catecismo, se estaba formando. Ni se le ocurrió nombrar a los franciscanos. Hubiera dicho, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá en el paraíso que muy amablemente los franciscanos a las 9 de la mañana me enseñan en el catecismo? No dice eso. Mis abuelos, mis antepasados. Esto también te lo quiero subrayar porque un español como Sahagún, en su libro, lo puedes ver, decía que los ancianos indígenas deberían todos irse al infierno. Padre, pero ¿por qué tan fuerte Fray Bernardino de Sahagún en contra de los ancianos? Porque decía Fray Bernardino de Sahagún, todo este pueblo se ha ido a la idolatría, se han perdido al demonio, y los que han guiado a todo este pueblo son los ancianos. Porque los ancianos efectivamente eran los más importantes en la comunidad indígena, era la autoridad, era la sabiduría. Así que Fray Bernardino de Sahagún en su libro dice, los ancianos van a ir al infierno por haber llevado a toda esta gente, a todo su pueblo, a la idolatría, a Satanás. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Pero ve aquí cómo la Virgen de Guadalupe en una perfecta inculturación, la Virgen ya va captando desde esta atmósfera inicial con San Juan Diego. Él se acuerda de sus ancianos, de su autoridad, de su sabiduría. Él vive con un anciano, Juan Bernardino, que es todo para él. Así que la Virgen de Guadalupe desde el primer momento, yo le llamo esta atmósfera guadalupana, ya está captando lo bueno, lo verdadero, solo lo bueno y verdadero de la cultura indígena, y le está dando prioridad y le está dando fuerza y está tomando lo verdadero de la cultura indígena de Juan Diego, de lo que está hecho. Está quitando idolatría, por supuesto, está quitando todo error, está quitando todo lo malo, está tomando lo bueno y verdadero, semillas del verbo, como dice el Concilio Vaticano II, y lo está llevando a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Se me fue rapidísimo este programa y nos vemos en el siguiente. No se les olvide. Que Dios los bendiga.